Buen día, estimados y estimadas. Vamos a iniciar el siguiente tema con este primer video, donde vamos a hablar acerca de los conceptos de razones y proporciones. Estos conceptos son importantes, dado que no solamente van a tener aplicaciones con la famosa regla de tres, sino que también vamos a extrapolar ese aprendizaje para aplicaciones un tanto más específicas en el área de álgebra. Yo les pido entonces que pongan atención para que este tema quede entendido. ¿Ok? Bien, en primer lugar vamos a definir lo que es una razón, que se define como la comparación entre dos cantidades cualesquiera. Esa es una razón, una comparación entre dos cantidades cualesquiera. De tal manera que la manera de expresarlo sería A entre B, se expresa como A entre B y también en ocasiones a dos puntos B, lo cual se puede leer de la siguiente forma. A es AB. Observen que el concepto de razón aritméticamente es un cociente de dos cantidades. Sin embargo, la lectura es a B. Un numerador es a un denominador. ¿Cuánto es algo con respecto a otra cosa? Ese es el concepto básico de razón. En cuanto a la forma de mencionar cada uno de estos términos, el numerador en una razón se conoce como antecedente y el denominador se conoce como consecuente. Esto es importante porque recuerden que el vocabulario va a depender de el uso que le demos a cada expresión. En una división sería numerador y denominador, dividendo, divisor. En una razón se conoce como antecedente y consecuente. ¿Ok? Ahora bien, a partir de este concepto, vamos a revisar este ejercicio que es bastante simple, en donde puedes observar que inmediatamente identificas de qué se trata. Es un ejercicio que habla precisamente de una aplicación muy simple. En este caso, un autobús viaja durante un día 408 kilómetros. Considerando que su velocidad es constante, ¿cuánto tiempo le tomará en viajar 200 kilómetros? Inmediatamente sé que tú identificas la aplicación de la regla de tres. Sin embargo, permíteme insistir en el hecho de que la regla de tres a veces no te permite identificar adecuadamente lo que se está haciendo. La regla de tres es un mecanismo aritmético que si bien te conduce al resultado final, en ocasiones se pierde la interpretación del mismo. Es por esa razón que me permito mostrarte este procedimiento con la intención de que tú veas, interpretes lo que se hace, lo que es una regla de tres aplicada a este ejercicio. Bueno, nos preguntan que ¿cuánto tiempo le tomará viajar 200 kilómetros si sabemos que durante un día recorre 408 kilómetros? Bueno, tratando de interpretar el enunciado, yo primero me preguntaría cuántos kilómetros recorre en una hora. Y dado que recorre 408 kilómetros en un día, y sabemos que un día son 24 horas, entonces de esta manera yo hago un simple cociente, ¿sí? Y determino que recorre 17 kilómetros en cada hora. En una hora recorre 17, en una hora recorre 17 kilómetros. Esto significa entonces que a partir de este resultado, nosotros podemos ahora sí determinar el tiempo necesario para recorrer 200 kilómetros, que en este caso de manera simple sería esta operación que te estoy mostrando. Yo quiero saber en cuánto tiempo recorre 200 kilómetros, pero sé que el autobús recorre 17 kilómetros en una hora. Si hago un cociente resaltando la importancia de la razón, ¿sí?
observamos que mi resultado es 11.76 kilómetros hora entre kilómetro. ¿Por qué kilómetro hora? Porque observa que el producto de extremos, kilómetro hora, entre el denominador, que serían los kilómetros. Lo hemos puesto con rojo para que tú visualices que esto se permite, se podría simplificar de manera que mi resultado sería simplemente 11.76 kilómetros. Quizás puedas pensar que le estamos dando muchas vueltas a la solución, pero repito, esto que te estoy mostrando es con la intención de interpretar lo que tú estás haciendo, dado que muchas veces, en mucho de lo que tú vas a hacer en matemáticas, vas a necesitar interpretar, no solamente llegar al resultado como tal, sino conocer el camino, el proceso que te está llevando a la solución. Sin embargo, si ahora lo vemos de una manera más simple, el método simple aritmético sería por la regla de tres, así de sencillo que la podemos escribir de la siguiente manera. En un día, que son 24 horas, recorre 408 kilómetros. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo recorre 200 kilómetros? Bueno, pues hacemos la operación y llegaremos básicamente a la operación simplificada. La operación simplificada que, reitero, en ocasiones no te permite descubrir el proceso mismo de qué está pasando con mi resultado, de manera que tú puedas, en un momento dado, poder expresar lo que te están preguntando. Si tú haces esta operación, pues llegas exactamente al mismo resultado. Te dejo los dos esquemas para que tú decidas, qué metodología quieres aplicar. Si queremos llegar al resultado, sin problema aplica la famosa regla de tres. Pero recuerda que en algún momento te van a pedir interpretar y en esta materia no será la excepción y por lo tanto será necesario que tú interpretes y para ello pues aplicar una metodología adicional. ¿Ok? Ahí está una aplicación simple de la regla de tres, que tiene que ver con el concepto de razón. Ahora bien, aunado con la razón viene el concepto de proporción. La proporción no es otra cosa más que la igualdad de dos razones. Entonces observa cómo es importante que conozcas los conceptos iniciales para que a partir de ahí tú vayas generando esa construcción del conocimiento en base a conocimientos nuevos. La proporción entonces es una igualdad de dos razones que se puede expresar de esta forma. Como la leemos, ya lo mencionamos, A es a B como C es a D. Esa es la proporción. Y de esto se desprende lo siguiente. Nosotros podemos también decirlo de esta forma. A es a B como C es a D. Si nosotros usamos el lenguaje incorrectamente, podríamos decirlo A dos puntos, B es igual a C dos puntos D. Esto indicaría que el manejo del concepto de proporción no se ha entendido, no es el adecuado. La razón, la igualdad de dos razones, te la estamos aquí mostrando, pero la lectura que tiene que ver con la interpretación es muy importante. A es a B como C es a D. Y de aquí se desprende la igualdad que nos conduce a la proporción. La puedes encontrar expresado de la forma que se muestra del lado izquierdo o de la forma que se expresa en el lado derecho. ¿Cómo la leemos? Bueno, ya dijimos A es a B como C es a D. Aquí la importancia del vocabulario te va a permitir que tú vayas incrementando el mismo, de manera que cuando te toque expresar algún tema, tú lo puedas hacer sin dificultad alguna. ¿Ok? El concepto de proporción entonces es la igualdad de dos razones. Como complemento, pues vamos a mencionar que A y D son los extremos
Observa, A y D son los extremos que corresponde precisamente al antecedente de la primera razón y al consecuente de la segunda razón. Y, de igual manera, C y D son los medios, que corresponde al consecuente de la primera razón y al antecedente de la segunda razón. Yo te invito a que lo manejes con este vocabulario. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo simple que nos va a permitir poder verificar algo que finalmente estoy seguro que tú lo has aplicado, el concepto de proporción de la siguiente forma. Si nosotros decimos que 3 es a 4, como 15 es a 20, ¿sí? Entonces simplemente estamos ahí mostrando la importancia de la proporción. 3 es a 4, como 15 es a 20. De esta forma, tú ya vas comprendiendo la interpretación y vamos a agregar un elemento más, la interpretación de una fracción vista como proporción. Ese es un concepto también importante que más adelante va a ser importante que lo manejes de forma adecuada. ¿Ok? Ahora bien, aunado con lo anterior, veamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a dar un poquito ya más de contexto para que tú veas la aplicación que tiene la proporción, ¿no? En un día de labores normales, el número de IMECAS a las 7 horas, a las 7 de la mañana, es de 39 IMECAS. Determine el número de IMECAS a las 16 horas. ¿Ok? ¿Para qué es importante? ¿Por qué es importante aquí la proporción? Bueno, pues aquí vamos a conocer precisamente cómo es el incremento de los niveles de contaminación. Recuerda que los IMECAS miden niveles de contaminación y sencillamente pues te está mostrando cómo es esa proporción en razón de cómo se manifiesta al transcurrir el tiempo. Bueno, entonces, como te puedes dar cuenta, aquí simplemente lo que tú conoces como regla de tres, pues simplemente la llevas a la práctica estableciendo la proporción. Y la proporción sería 39 IMECAS es a 7, es decir, hay 39 IMECAS a las 7 de la mañana. ¿Cuántos IMECAS habrá a las 16 horas o a las 4 de la tarde? Sería la forma de interpretarlo. En lenguaje coloquial, de forma convencional, normalmente pues no se menciona así, ¿verdad? Solamente, oye, si a las 7 hay 39 IMECAS, ¿cuántos hay a las 16 horas? Pues simplemente haces la famosa regla de tres, que tiene su origen en la proporción. De tal manera que, aplicando el producto cruzado, pues tenemos que el número de IMECAS a las 16 horas será el cociente del producto de 39 IMECAS por 16 horas dividido entre 16 horas, cuyo resultado simplemente nos conduce a 89.14 IMECAS. Esto es un dato real que nos muestra los niveles de contaminación en alguna zona conurbada, en alguna zona urbana, donde hay mucha generación de humo y que finalmente contamina el ambiente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una aplicación simple de lo que tú seguramente dominas bien, pero te invito una vez más a que apliques adecuadamente la terminología para que tú sepas en algún momento dado con problemas un tanto más retadores, pues que puedas interpretarlo adecuadamente. ¿Ok?